decir que esto me resulta absolutamente escandaloso. Y no quiero dar vueltas. Yo sé que muchos colegas intentarán dibujarla, buscarán matizar lo que ha pasado. Yo no veo más que un escándalo que incluye a los miembros de la Corte que ya estaban, sí, y a los nuevos. García Mansilla jura hoy frente a sus colegas, ahora colegas de la Corte, y yo no sé cómo se autojustifica cuando se mira al espejo a la noche. Fue nombrado por decreto. Lo mismo que Ariel Lijo, por decreto. No por los 2/3 del Senado. O sea, fueron nombrados mal, fueron nombrados de una manera distinta a la que pide la Constitución, que juran defender. Es decir, esto afecta a lo que le toman juramento y obviamente a los nuevos jueces de la Corte. Claro, y al que acepta esas condiciones. Y sobre todo Manuel García Mansilla, que hace muy poquito tiempo, te diría un par de meses atrás, cuando fue a defender su postulación ante el Congreso, dijo: yo no aceptaría una designación por decreto. Lo dijo, el audio está, lo podemos escuchar todo. Puse el audio, Pupita, a ver qué pasó, ¿Por qué García Mansilla dijo eso en ese momento y ahora no? Y en el camino resulta que cambió de opinión, y no solamente cambió de opinión, sino que a mí lo que me llamó la atención es que fue esta jura en secreto, en sorpresa y en secreto, tan secreto que ni siquiera estaba la familia de García Mansilla viendo cómo juraba él como juez de la Corte Suprema. Fue de sopetón, a ver cómo se dice. Sopetón. Sopetón es la palabra, ¿no? Como a escondidas, claro. A ver, cuando jura un ministro de la Corte se hace en el Palacio de Justicia, en tribunales, va un montón de gente, van los familiares, los amigos, los que estudiaron con los tipos. Bueno, es un altísimo honor, enorme. ¿Pero qué te parece? A diferencia de lo que del Ejecutivo, esto para siempre, por ejemplo. Exacto. Es para siempre y es de un prestigio que te acompaña toda la vida. Es un cargo institucional para siempre, pero además global, porque ministro de la Corte de un país se respeta en todo lado del mundo. Es un super cargo. Súper cargo. Por eso es un honor. Además de que esto ya venía mal por lo que veníamos hablando hace días, desde que se designa por decreto, que haya sido de esta manera. A mí, ¿sabes qué es lo que me da más bronca? Hoy él juró en un acto que se hizo en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales. Estaba Horacio Rosati, Carlos Rosecker, Ricardo Lorenzetti y José Manuel García Mansilla. Lo que más bronca me da es que García Mansilla, todo indica que tenía los pergaminos y los honores para ser designado como corresponde ministro de la Corte. Totalmente, claro que sí. Sí, los tenía. Lo que no tenía eran los votos en el Senado, Tato. Y bueno, si no tenés los votos en el Senado no podés ser ministro de la Corte. Es así. Sí. Es así. Es como, a ver, si no tenés los requisitos para obtener el registro de conducir, no podés manejar. Igual teniendo o no, porque el hijo, por ejemplo, sí tiene los votos en el Senado. En realidad no es que tiene los votos en el Senado. No lo demostró, no. Lo que tiene es el dictamen, los votos del dictamen. Exactamente, ¿no? En el Senado, y García Mansilla no los tiene, pero más allá de eso, ambos nombramientos son por decreto y en comisión por un año hasta que se terminen las sesiones ordinarias. Bueno, es curioso y paradójico que el hijo sí tuviera dictamen, que es el más cuestionado, creo que tiene 34 denuncias, y García Mansilla no. Está bien, pero a ver, más allá de eso, la Constitución dice que tienen que ser aprobados por el Senado. Sí, por supuesto. Después le encontraron el pelo al huevo con un artículo de la Constitución que autoriza al Congreso en caso de emergencia o necesidad extrema, a nombrar empleados públicos, como si los ministros de la Corte fueran empleados públicos. Y además, imagínate la emergencia a 3 días de empezar con las sesiones ordinarias. Sí, a mí me da bronca porque va a empañar un poco también lo que va a ser el acto del sábado, que es un acto institucionalmente muy importante, muy trascendente, que es el acto donde se da inicio a las sesiones ordinarias de cada año, en este caso además con la particularidad de que es un gobierno que está recién empezando, obviamente que está atravesando un momento de delicadez, delicado, pero es un gobierno que todavía es pujante, que debería generar mucha expectativa por los anuncios del presidente y demás, y va a estar empañado porque van a estar, todo indica, Helio, corregime,
que el gobierno quiere llevar a los dos a la apertura de sesión. El gobierno quiere llevar a los dos. Son miembros. En el caso del hijo que no juró, lo que se está discutiendo es la licencia que pide como juez federal. Bueno, pero no juró, o sea que todavía no es juez de la Corte, pero sí lo que te dicen desde el Ejecutivo, desde la administración de Milei, es, para nosotros los dos ya son jueces, bueno, así que van a estar los 5. Está bien. Ahora yo te digo, si un caso, suponte que nunca son tan rápidos los casos que llegan a la Corte, pero la semana que viene Eleonora Cole, que como sabemos es una vieja pilla del conurbano bonaerense, comete un delito y es condenado, llega a la Corte, un caso cualquiera, digo Elio para bromear, pero pues cualquier caso, el que ustedes quieran, llega a la Corte y sale un fallo a favor o en contra con la firma de estos jueces, obviamente que los abogados lo primero que van a decir es estos jueces no son legítimos. Exacto. Lo van a cuestionar. Sí. Es cierto. Con lo cual esto es una y te sumo una cosa más a eso, cortas. porque en esos términos es perfecto el ejemplo, y a ese le sumaría también cuando tengan que resolver algunas cuestiones que tengan que ver con la política, decime qué legitimidad también pueden tener jueces que fueron directamente seleccionados a dedo solamente por el presidente. No, esto obviamente que supongo yo que tanto García Mansilla como el hijo y los otros 3 miembros de la Corte deben dar por descontado que en algún momento del año, porque de acuerdo a la interpretación esta que hacen de la norma y demás, hay un año de plazo, después tienen que ratificarlos o no, que a lo largo de este año calendario va a haber una mayoría en el Senado para convertirlos finalmente en ministros de la Corte de manera formal y legal y absoluta. Bueno, vemos. Sí, vemos, tal cual, no sabemos. La dinámica de la política, ustedes saben que es la dinámica de lo impensado. Sí. Con lo cual no sabemos si esto va a ocurrir finalmente. Hoy pareciera que hay una intención mayoritaria para que ocurra, pero no ocurrió. No, todavía no. Todavía no. No, es cierto. Bueno, este es el escenario con el que el gobierno abre el año legislativo, tal vez en toda una señal de lo que va a ser este año. Ojalá yo me esté equivocando, Helio, y después todo sea prolijo y ordenado. A mí esto me parece que no genera esa expectativa. No, coincido con vos, y de hecho se han dado varias muestras también de que en general las cosas no son prolijas y ordenadas, y también en términos de el respeto y cuidado de las instituciones. Esto que hablábamos en el día de ayer. Después, si querés, hablamos un poquito de qué esperar de las próximas, la apertura de las sesiones ordinarias, no solamente en términos de qué va a hablar el presidente en el discurso, qué está preparando, está preparando a esta hora a hablar, sino también algunas cuestiones simbólicas que son importantes remarcar. Ajá, a ver, ¿por qué? Para el sábado. Adelanta alguna. Bueno, a ver, una de las cuestiones tiene que ver con esto que vos marcaste, que es si van a estar los 5 miembros de la Corte, o 4 en realidad, como tendría que ser, pero todo da a entender... O 3, todo da a entender que estarán los 5. Después, bueno, ¿qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa se dice que los gobernadores peronistas no van a ir? ¿Es real eso? Sí, eso es real. Es real, y te diría que alguno más también. ¿Qué pasa también con algunos bloques? Obviamente Unión por la Patria no va a ir. Martín Lustó tampoco va a ir, por ejemplo. Martín Lustó no va a ir. Y todo esto es en rechazo, pregunto, Sí. ¿Es en rechazo a la designación de estos jueces de la Corte, o porque no van porque no les gusta el gobierno de Milei? Porque no es lo mismo. No, bueno, Martín Lustó sé que lo que no quiere es avalar esto que están haciendo con los jueces de la Corte. Okay, en el caso de Unión por la Patria, yo creo que es más generalizada la cuestión. No creo que se rasguen ahora las vestiduras por cómo interpretar o cómo seguir las normas institucionales. Claro. Tenemos en producción, gracias a Pupa, el momento que citaba recién, que recordaba recién Helio, de García Mansilla cuando fue al Senado. Le preguntaron si aceptaría ser nombrado por decreto del presidente, y esto decía: el decreto 83 del 2015, en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que
con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. Bueno, con el diario Increíble. el martes, la aceptó. Es increíble. Hay que ver cómo lo justifica o no justificará nada. No, yo creo que no justificará nada. No, yo creo que nadie, tampoco... Miembros de la Corte en general hablan muy poco, ¿no? Hablan poco, Lorenzetti en una época hablaba bastante. Sí, Lorenzetti, sí. El hijo menos, perdón, el hijo... no, Rosenkrantz. Rosenkrantz, mucho menos Rosenkrantz. Sí. Yo he hablado alguna vez con Rosenkrantz, siempre me pareció un tipo... diría brillante. Yo también, sí, la verdad que sí. Lo es, sí. Sí, lo es. Me llama la atención que haya avalado esto. Bueno, avalaron los 3 miembros de la Corte, lo avalaron. Es cierto. Lorenzetti lo mismo. Esto fue, no sé, habrá sido mitad del año pasado, cuando él fue a defender las impugnaciones, lo mismo que tuvo que hacer en su momento Ariel. Dijo, bueno, esta fue una de las preguntas que le hicieron. Ahora, no solamente lo dijo una vez, lo habrá dicho, no sé, 5 veces en esta oración, estos minutitos que lo escuchamos. Y una de las cuestiones que más me impactan es que diga, voy a explicar por qué no lo haría, porque puede afectar las instituciones. Claro, aún siendo constitucionales. Claro. Igual lo de que sea constitucional, igual... Ellos utilizaron... Es muy discutible. Por eso ellos encontraron un vericueto. Autoriza, claro, es un vericueto. Es un vericueto, el artículo La Constitución 99... autoriza el nombramiento de personal. Empleados, dice. Sí, empleados, dice, perdón. Empleados, sí. Ministro de la Corte no es empleado del gobierno. No, por eso. No, es cierto. No. Está claro que no. Y en lo carácter de emergencia también, cuando no funciona el Senado. Claro. Estás a 3 días que comience a funcionar el Senado de nuevo. Así que, bueno, una pena. Obviamente que no es esto lo que mueve al país. El país está pendiente de la inflación, de la violencia. De la inseguridad. De la inseguridad. Obvio. Obviamente que estos temas por ahí para muchos son lejanos, pero son importantes. Piensen ustedes en los inversores yanquis. Sí. Que están por abrir no sé, quieren mandar plata a la Argentina para expandir un supermercado. Y miran esto y dicen, che, pero ¿la Argentina realmente se recuperó o no se recuperó? Bueno, no es casual que ayer lo contábamos a esta hora también, que quien saca un comunicado rechazando esto fue AmCham, que es la cámara que nuclea justamente a las empresas estadounidenses. Repudiando estos nombramientos por decreto. Da la sensación, al menos en el caso de García Mansilla, además, que era innecesario. Una cuestión de tiempo, iban a conseguir el aval del Senado para este nombramiento, con lo cual encima parece innecesario. En el caso del hijo, bueno, vemos. El tiempo lo terminará diciendo. Bueno, estos son los principales temas del día. No sé